Dios. Amén. Y queremos que esta noche, ¿cierto?, no se nos vaya a quedar sin grabación. Esta noche, querido Benjamín, estamos listos con la cámara porque están siendo muy buenas los días jueves. A mí me edifica después escucharlo después. Así que no quiero que perdamos nada. ¿Estamos bien con la...? ¿Sí? Amén. Entonces levante su Biblia, mi querido hermano. Aleluya. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Y yo soy lo que ella dice que yo soy. Y yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Entonces hoy escucharé la única, la inmutable, la todopoderosa palabra de Dios. Y nunca más seré el mismo, porque el Señor hablará mi vida por medio de su palabra. Amén. Hermano, yo estoy seguro que Dios nos va a hablar en esta noche. Entonces ahí ponga su teléfono en modo avión, deslíguese del celular por una hora. Está todo el día conectado, ahora desconéctese. Nadie se va a morir en una hora, y si muere lo vamos a resucitar. Amén. Así que va a vivir igual. Amén. Entonces, mi querido, concéntrese porque el Señor va a hablar en nuestras vidas. Y entre más usted esté conectado, más la unción va a fluir y más el Señor va a poder traspasar lo que Él quiere enseñarles hoy. Amén. Hemos estado, ¿cierto?, estudiando y realmente siempre podemos encontrar alguna perlita más en Primera de Pedro capítulo 5. Hemos encontrado en estas semanas varias perlitas en Primera de Pedro capítulo 5. Y no hemos terminado de leer completamente Primera de Pedro capítulo 5. Y realmente siempre las cosas buenas también quedan para el final. Amén. Si ustedes se recuerdan, estuvimos leyendo del versículo 5, hemos estado estudiando en diferentes cultos, domingo, jueves. El Señor está haciendo como Él quiere. El otro día enseñó otra cosa, pero el Señor quiere hacer como Él quiere y siempre está llevándonos a una profundidad mayor. Amén. Estamos yendo cada vez más profundo en la revelación de la palabra. Entonces, nosotros ya estudiamos hartas cosas, pero vamos a leer nuevamente Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Más, versículo 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos a concentrar, hemos estudiado todo esto, pero no hemos entrado en el verso 9 y en el verso 10. Y en el verso 9 y el verso 10 hay muchas cosas que nosotros necesitamos tenerlas claras porque nos van a ayudar a nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a leer, ¿cierto?, el cual resistir firmes en la fe, ya hemos hablado de resistir, ¿cierto? Y ha sido bien fuerte como Dios nos ha enseñado de resistir, ¿ciertos? Oponerse, ir en contra, ir con fuerza, ser violento. Es una resistencia que tiene que ir marcado con una declaración de la palabra fuerte. Amén. Una declaración completa de la palabra.
Y nosotros podemos ver esto mismo, ¿cierto? En Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo número 4, versículo 10. Santiago 4 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Aquí nuevamente tenemos la palabra resistir. Amén. Ahora hablando el apóstol Santiago de resistencia, de tener una oposición que tiene que ser con fuerza, que tiene que ser con fe, con confianza, con poder. Amén. Pero hay algo que no podemos olvidarnos, que antes siempre estamos leyendo antes, dice someteos. Y estudiamos esa palabra en griego que era obediencia. Amén. Entonces, para que sea efectiva la resistencia, ya sabemos que podemos resistir diferentes situaciones que vienen contra nosotros. Diferentes situaciones, adversidades que vienen contra nosotros. Entonces, para yo poder resistir, o sea, para yo tener autoridad, fuerza, y que el diablo, que es una fuerza espiritual grande en relación a que nosotros no tuviéramos al Señor, Él sería mucho más grande que nosotros. Él ahora es un ratón chico porque nosotros tenemos al mayor. Pero si no tuviéramos al ratón chico, no tuviéramos al mayor, el ratón chico sería más grande que nosotros. ¿Estamos claros? Entonces es como el carabinero que para el tráiler. El diablo sería un tráiler y nosotros somos un carabinero que podemos parar al tráiler porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Entonces también tenemos que entender, ¿cierto?, que tiene Él tiene una envergadura, sí tiene, pero obviamente que no es nada para el poder que hay en nosotros. Eso es lo que tenemos que tener claro, para el poder que opera en nosotros y la posición que hoy tenemos a la diestra del Padre. Él es una alpargata chica, un ratón chico, en ese ambiente. Pero en un ambiente donde no es una alpargata, donde no hay un creyente, donde alguien no conoce la palabra, es realmente un gigante. ¿Estamos acá? Entonces, por eso a él hay que resistirlo, hay que aplicar una fuerza, hay que aplicar una autoridad, hay que aplicar, ¿cierto?, una declaración constante, pero antes de eso dice obediencia. Yo no saco nada con hacer fuerza, gritar en la casa, decirle al diablo que suelte las finanzas, decirle al diablo que suelte a mi esposa, a mi hijo, las finanzas, el trabajo, la salud y cuántas cosas vienen en contra de nosotros. Nosotros no sacamos nada con hacerlo y declarar: yo soy de fe, yo declaro y todo va a acontecer. Todo eso es nulo en medio de la desobediencia. Yo debo estar alineado en la palabra primero que todo. Primero yo tengo que estar firme en la palabra. No sirven nada mis confesiones, no sirven nada mis declaraciones, no va a producir ninguna cosa si yo no estoy en posición de obediencia. Es la primera parte que yo debo tener muy claro para tener una vida victoriosa. Es la posición de obediencia plena, completa a la palabra. No a medias, completa. Entonces ahí yo voy a resistir y ahí el diablo va a huir. Pero primero yo debo estar alineado a la palabra. Porque muchos creyentes, tú vas a encontrar a muchos creyentes en esta vida que van a conocer la palabra de fe, que van a decir yo declaro, pero tú no vas a ver ningún resultado en ellos. Y la palabra trae resultado. Ahora, no es magia, no es de un día para otro. Es con un tiempo de perseverancia, un tiempo de creer, un tiempo de obediencia, de mantenerse firme. Recuérdense que dice mantenerse firme en la palabra en el libro de Efesios. Resistir, permanecer firme, lo estudiamos el domingo. Resistir, permanecer
firmes, una posición de obediencia, donde yo no me puedo dar el lujo de vivir una vida de dos caras, una vida de doble cara. Para los hermanos tengo una cara, pero para el mundo tengo otra cara. Para los hermanos soy un espiritual, pero para el mundo soy un carnal, para poder tener comunión con los de afuera. Eso no es andar en obediencia. Eso es andar fuera de la palabra. Entonces, si yo ando fuera de la palabra, yo no voy a lograr resistir al diablo y él siempre me va a estar derrotando. Y ahí nosotros vemos tantos cristianos derrotados, descarriados en el mundo, viviendo una vida mundana, conociendo la palabra, porque nunca decidieron lo más básico, lo más importante, obedecer. Si yo obedezco, soy promovido. Si yo obedezco, crezco, me desenvuelvo. Entonces, hermano, obediencia a la palabra es el paso número 1 para yo resistir y ver victorias. Amén. Y cuando yo hablo de obediencia a la palabra, es en todo, hermano. Yo debo esforzarme para vivir la palabra. Si yo sé, yo no hago lo que yo sé que no debo hacer. Punto. Si yo sé que no debo hacer, yo no debo justificarme, porque yo estoy perjudicándome a mí mismo, tratando de justificar una acción incorrecta. Incluso tú puedes justificar una acción incorrecta diciendo: yo voy a dar un buen diezmo, una buena ofrenda. Si son en bases incorrectas, ese diezmo y ofrenda, hermano, no es algo grave, no vale. No, tú no puedes justificar una acción fuera de la palabra que no está haciendo Dios, que te está diciendo que lo hagas, y después justificarte en ti que yo voy a dar un buen diezmo. Pero si Dios te está diciendo no lo hagas. Yo prefiero, hermano, que usted rechace un negocio de $1 millón, porque ese es el lugar de desobediencia, que aceptar $1 millón, dar un diezmo de $100.000, de 60 millones de pesos. Pero si ese lugar es un lugar de desobediencia, mejor usted quédese con lo poco que está ganando. Porque uno tiene que moverse en el lugar de obediencia, en el lugar que Dios te está guiando, no en el lugar que tu mente y tu raciocinio te está guiando. Y ese es el cuidado que cada uno tiene que tener cuando uno... Por eso la Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados no por señales. No somos guiados por las cosas externas. No somos guiados por las cosas que yo veo o las cosas que me ofrecen. Yo soy guiado por el Espíritu. ¿Y cómo yo soy guiado por el Espíritu? En oración, buscando, orando: Señor, ¿cuál es la dirección? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Amén. Yo debo hacer las cosas guiado por el Espíritu Santo, y obviamente que el diablo, cada vez que quiera venir, él no va a poder destruirme. Él no va a prevalecer ante un cristiano en obediencia plena. Tú solamente le vas a decir: fuera, Satanás, y él tiene que correr rápidamente. Y estudiamos la palabra huir. Pero es importante entonces siempre mirarme: ¿estoy en el lugar de obediencia? Mucha gente hace cosas que no tenía paz, no tenía alegría, lo movieron las cosas externas, sentimientos, emociones, recuerdos, y no fueron movidos por el Espíritu. ¿Y qué pasa? Viene caos. Amén. Ahora, aún en la obediencia a la palabra van a venir dificultades, y eso es lo que dice el apóstol Santiago. Recuerden, en el lugar de obediencia hay un lugar de victoria. También van a haber situaciones y problemas. El tema es que cuando tú tomaste una decisión guiada por Dios y estás en el lugar que Dios te mandó a hacer, aunque venga el problema,
en el lugar de obediencia, aún en medio de un gran problema, en el lugar de obediencia tú vas a romper, tú vas a pasar al otro lado. Diferente es cuando tú tomas una decisión no en el espíritu, vienen los problemas y tú ves que no pasa nada. Amén. Ahí lo mejor para un creyente que ya se dio cuenta, si yo sabía que no tenía que hacer eso, lo hice igual. Entonces ya, ¿qué hago ahí, pastor? Cuando ahí muchos cristianos también se demoran mucho porque entra el orgullo. No, si yo fui guiado. Y ahí está mucho el orgullo porque no quiere reconocer su error. Y ahí entre más se demora en reconocer, más el diablo le roba. Entonces entre más yo me detengo y digo, sí Señor, me equivoqué, tu palabra dice que si confesare mi pecado tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Perdóname, Señor. ¡Puf! Cerré la puerta al diablo, aplico la autoridad, sal Satanás, él tiene que huir y ahí me alineo y vuelvo al camino correcto. ¿Están acá? Entonces, primera de Pedro, capítulo 5, al cual resistir firme en la fe. Ya sabemos que ese resistir firme en la fe, primero que todo yo tengo que estar en el lugar de obediencia completa, en el lugar que Dios me está diciendo, que estar seguro que el lugar que yo estoy es el lugar que Dios me guió. No fui guiado por cálculos, emociones, sentimientos, cosas externas, aparentemente buenas. No, siempre en el lugar de obediencia es el lugar que Dios me guía. Y en ese lugar siempre yo voy a tener paz y alegría. Adentro de ese lugar de obediencia va a estar siempre paz y alegría. En el lugar de desobediencia, que puede ser que parece obediencia, siempre va a haber una incomodidad. Siempre te vas a sentir incómodo en ese lugar. Aunque las cosas pueden estar dándose todas bien, pero estás ahí, igual hay una incomodidad. Ese reflejo, esa es una alerta en el espíritu, en el hombre interior, que tiene al Espíritu Santo diciéndote, algo no está bien. ¿Están acá? Para eso tenemos que estar orando en otras lenguas, meditando en la palabra, para estar sensible y percibir esas direcciones del Espíritu. Y hermano, cuando Dios nos muestra algo, sé rápido para obedecer. Rápido, no alargues ni estires el chicle más de lo que debe ser. Si Dios te está diciendo, haz algo, haz esto, lugar de obediencia es lugar de seguridad. Lugar de obediencia es lugar de seguridad. Entonces, si yo recibo un comando del Espíritu, recibo algo de Dios, confirma mi corazón, obedece al comando, porque ese es el lugar de obediencia, el lugar que va a haber restitución si hubo pérdida. Si hubo pérdida va a haber restitución, porque en el lugar de obediencia hay restitución cuando hay pérdida por una mala decisión. Cuando quiero volver al lugar de obediencia, Dios restituye incluso lo que te robó por tu mala decisión el Señor. Él te devuelve lo que el diablo te robó. Así de bueno Dios. Pero entre más nos tardamos, más se complica la situación, y volver al lugar de obediencia y ser restituido va a costar un tiempo. No va a ser así. Va a haber un tiempo que voy a tener que ejercer fe, declarar, permanecer firme, porque mi error trajo consecuencias. El Señor lo va a restituir en el camino, pero por mi desobediencia va a haber un sufrimiento, que mi perseverancia va a traer restitución. ¿Están acá? Aleluya. Fíjense, el cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Esa palabra padecimiento está hablando de un sufrimiento.
Amén. No está hablando de una enfermedad, sino que está hablando de un sufrimiento. Porque en el lugar de obediencia también nosotros vamos a vivir situaciones difíciles. Muchas veces sufrir el agravio, sufrir la ofensa, muchas veces agachar el moño, muchas veces incluso ser humillado, pero uno se mantiene en el amor, se mantiene en la palabra, sufre, pero no peca. Entonces, ese padecimiento no lo está pasando solamente usted, porque muchas veces sufrimos en algunas situaciones injustamente, por ser creyente, por ser verdadero, por andar en la verdad, por no mentir, por decir muchas veces, por no decir, pero di nomás que tanto una mentira, no, por no decir eso muchas veces vamos a sufrir por decir, este no nos aganchó, este nos echó al agua. Vamos a sufrir como malhechores, siendo que estamos en obediencia. Pero es mejor estar en obediencia a Dios que quedar de malhechor a Dios. Mejor quedar como tonto o como espinita o como una persona que no agancha a lo otro que quedar mal con Dios. Mejor quedar mal con el hombre que quedar mal con Dios. Porque amamos más a Dios que al hombre. Al hombre lo queremos porque queremos que la gente se convierta. Pero no vamos a que la gente se convierta haciendo lo que a ellos les agrada. Vamos a seguir siendo íntegros y cuando ellos quieran a alguien verdadero van a buscar a nosotros. Porque van a ver, no, este nunca miente, yo quiero un consejo de él. Aunque a lo mejor en un momento que estaban todos juntos, tú fuiste la risa de todos. Pero de tu boca no salió enojo, ni te enojaste. Tú dijiste, bueno, soy cristiano, es mi fe. Y listo. ¿Están acá? Amén. Sabiendo que los mismos padecimientos, estos sufrimientos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los creyentes que decidan vivir piadosamente, todos los creyentes que decidan practicar la palabra van a sufrir. Van a vivir situaciones injustas, ¿sí? Van a sufrir situaciones que le van a doler, sí. Aleluya. Porque el diablo es el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4 dice, el diablo es el Dios de este mundo. El tema es que nosotros no vamos a ser unos amargados como el mundo está amargado. Porque en medio del sufrimiento nosotros vamos a perdonar. Porque si tú hablas con la gente, normalmente todos tienen una amargura porque alguien le hizo algo. Tienen una amargura en su corazón. Por eso hay tanta enfermedad de amargura. Pero nosotros no. Porque aunque nos puedan herir, aunque podamos sufrir injustamente, vamos a perdonar. Eso es el lugar de obediencia. Es el lugar de restitución. Es el lugar de autoridad. Y el lugar que me gusta a mí, de avance. Que es una de las palabras preferidas mías, avance. Ese es el lugar de avance. Mientras la gente se va quedando, tú sigues avanzando. Tú te sacudes el polvo y sigues corriendo. Y sigue avanzando. Y ahí es donde muchos creyentes se quedan en el polvo. Porque vienen persecuciones, vienen padecimientos, cosas injustas, cosas que no le gustaron, que le hirieron. Mejor me voy de la iglesia. Mejor no sigo siendo creyente. Mejor leo la Biblia en la casa. Porque voy a la iglesia y me pasan cosas, me pasó eso con esa hermana, ese hermano. Entonces, no logran ir más allá. Porque hay un llamado y hay un propósito que debe ser cumplido. Y se va a cumplir y se va a forjar en medio de toda esta adversidad.
Pero nosotros, como somos hijos de Dios, tenemos la fe del tipo de Dios. Las oraciones son escuchadas porque somos la justicia de Dios y Dios escucha la oración de los justos. Tenemos autoridad para echar fuera demonios. Y dice que tenemos gracia y favor para prosperar, donde pongamos nuestras manos las cosas prosperan. O sea, estamos bendecidos para bendecir, estamos bendecidos para vivir una vida exitosa. Independiente del sufrimiento y situaciones que vamos a vivir. Y dice la palabra, y que incluso hay un versículo que dice Jesús, que con la prosperidad viene la persecución. Y esa prosperidad no solo financiera, que esté alegre, que tenga una familia alegre, que tenga un buen trabajo, que pueda lidiar con situaciones, te van a perseguir. Haciendo cosas buenas, igual te van a perseguir. Porque todos los hermanos, y no solo tú, para que no venga esa autocombinación, a mí me pasa todo lo malo, me pasa cosas. No, a todos les pasan situaciones malas, pero tenemos la fe para salir adelante. Esa es la gran diferencia que tenemos, hermano. Porque tenemos la fe para salir adelante, tenemos el amor del tipo de Dios que está en nosotros, Romanos 5:5. Porque la fe opera por el amor. Y está la gracia que está disponible porque ando fe. Entonces soy invencible, pero sí voy a sufrir aguijones. Los aguijones de la carne, de los mensajeros de Satanás, que van a venir a tratar de que yo entre en la carne. Amén. Y ahí donde el creyente tiene que mantener su posición firme. Esa es la posición de victoria, la posición de firmeza doctrinaria, de firmeza en tus confesiones, firmeza en la verdad. Es el lugar de mayor crecimiento, el lugar de firmeza. Y vamos a observar eso que lo dice Pedro además. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, o sea, después que hayáis vivido estos sufrimientos que vienen por servir a Dios, por andar en verdad, andar en integridad, practicar la palabra, venir a la iglesia, andar en amor, después de que hayas padecido igual, porque te van a perseguir, van a haber situaciones difíciles. Dice algo aquí, un poco de tiempo, gloria a Dios, que son tiempos, porque si usted estudia Lucas 4, cuando Jesús era tentado, probado por el diablo, mostramos que uno lee, si usted lea bien las palabras, como le estoy enseñando el día domingo, lea no rápido, vaya leyendo palabras y palabras, cada palabra tiene una profundidad. Y usted va a observar que Jesús era tentado en el desierto. Y después vemos que se explican 3 tentaciones. Y se explica que después que Él es tentado, que Él padece esas situaciones difíciles, dice que el diablo se va, huye, porque Él resistió. ¿Cómo resistió? En el lugar de obediencia, porque no salió de la palabra, decía escrito está, Él estaba en la palabra. Estaba en un lugar de búsqueda de Dios, en el desierto estaba ayunando, orando, buscando de Dios, estaba en el lugar de obediencia, no estaba en un carrete, no estaba haciendo cosas cerradas, no estaba haciendo maldad, mintiendo, engañando, él estaba en un lugar de consagración. Y en el lugar de consagración estaba siendo probado, padeciendo. Y 3 veces él lo echa y dice que se va y dice la palabra que se va por un tiempo. Lea usted, por un tiempo. Eso nos da a entender, querido, que Él vuelve. Porque Él va a volver hasta que nos vamos con el Señor, ya sea en el arrebatamiento, sea cuando salgamos de este cuerpo mortal. Él va a estar hasta el último tratando de devorarnos. Él siempre va a estar tratando de devorarnos porque es su trabajo. Matar, robar y destruir. Amén. Entonces siempre van a haber situaciones que van a querer detener. Pero dice que aquellos que perseveran, aquellos que se mantienen en esta fe,
va a acontecer algo en ellos. Y aquí quiero que usted se concentre, porque aquí va a haber algo que va a añadir a su fe. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, fíjense, aquí habla 4 cosas que van a acontecer. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No podemos dejar esas palabras sin estudiarlas en el griego, por hermano. No podríamos no estudiarlas, ¿cierto? Vamos a estudiarlas porque aquí va a haber profundidad. La palabra perfeccione, que es lo primero que dice aquí, el mismo perfeccione. ¿Qué es perfección? Esa palabra griega es katarizo. Diga conmigo, katarizo. Está hablando de reparar, ajustar, restaurar. Amén. Nosotros en medio, ¿cierto?, de este caminar, ¿cierto?, muchas veces también van a aparecer cosas cerradas en nosotros, que nos vamos a dar cuenta en medio de una presión. Porque, hermano, cuando todo está bien, cuando las cuentas están todas pagadas, cuando hay plata en el banco, cuando hay alto bono, cuando no hay dolor, cuando todo está bien en la casa, en ese momento tú andas en fe. Aleluya, todo bien, amén, estoy cada día mejor. Pero cuando las cosas no están bien en el medio del padecimiento, es donde sale el creyente. El creyente sale y es forjado ahí donde la cosa, cuando no está bien, ahí sale el verdadero creyente. Porque en medio de la injusticia, él obra por la persona. En medio de que le está faltando dinero, no tiene dinero para, dice, nada va a faltar, y hasta además tiene la poca moneda, va y la siembra en el alfolí. Y ando fe, nada va a faltar, y está ahí, Pero cuando no está estable, esa persona va a empezar a murmurar. Y va a empezar la queja. Pero va a venir a la iglesia y Dios va a hablar. Y en ese momento él va a ser ajustado. Porque en medio de este crecimiento van a salir la mugre. Amén. Va a salir el oro cuando es probado, salen las impurezas. Amén. Entonces, en medio de esa aflicción, de esa persecución, el oro tiene que salir, pero van a salir impurezas. Y que viene usted a la iglesia y viene por la palabra y le empieza a limpiar la impureza. Oye, empieza a murmurar. Entonces, en medio de este crecimiento, presión, padecimiento, de repente van a aflorar las cosas malas que está en la persona, que todavía no ha ajustado, y de repente Dios va a hablar, porque Dios es el que nos corrige y nos enseña, no con enfermedad, con su palabra. No es como estuve hablando de esa cuestión. El pastor justo dijo eso. Ahí usted entra en el lugar de obediencia rápidamente. Padre, perdón, en nombre de Jesús, perdón. Incluso hay algunos hermanos que en medio del culto son rápidos, rapidito, no se me da Pablo, si me dijo eso, el Señor me la dio a mí. Y en el momento piden perdón al tiro y salieron, no lo hago nada. Esa palabra tiene que ser de corazón ya. No lo hago más. Porque si no, usted siempre va a estar en un círculo vicioso. En los 40 años del desierto de Israel, 40 años en la misma vuelta, porque lloraban, se arrepentían, pero después volvían a murmurar, hacían lo mismo. Lloraban, se arrepentían, 40 años murieron. Yo creo que ya muchos estaban viejitos. Ya, Señor, ahora voy a ir a Jericó, vamos a tomar el muro de Jericó. No, si ya realmente no somos unas langostas, no somos grandes, vamos, ya no tienen ni fuerza. Probablemente que algunos ya ahora, pero ya no había fuerza, se envejecieron.
Por eso entregarle nuestra juventud al Señor hoy, servir a Dios, es el mejor tiempo porque tenemos fuerza, tenemos alegría, podemos correr, podemos movernos con rapidez. Ya cuando las personas empiezan a envejecer, ya las cosas empiezan a fallar un poco los movimientos. Amén. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo que hoy estamos jóvenes, de servir con toda nuestra fuerza al Señor. ¿Están acá? Amén. Entonces, por eso dice, reparar. El mismo perfección en medio de esto, medio de este padecimiento, de situaciones, vamos a ser reparados, ajustados. Como ajustar las tuercas sueltas. Va a ser ajustar las tuercas hasta sueltas. No traten ustedes de seguir soltándolas. En lugar de desobediencia, en lugar de soltar las tuercas, en lugar de obediencia se está dándole torque, fuerza, presión, torque a las tuercas. Amén. Amén. Después dice, el mismo dice, perfeccione, afirme. Mire qué lindo aquí afirme, mire. Es la palabra griega esterizo. Esterizo. Dice establecer rápido. Es decir, para girar resueltamente en una dirección determinada. Para confirmar. Establecer. Ajustar firmemente. Cuando tú ya estás en ese lugar de obediencia, dice que somos afirmados. Empezamos a avanzar rápidamente. Y ahí tú cuando ves un creyente afirmado en la fe, que decidió obedecer, decidió entregar su vida, tú te vas a encontrar muchas veces con creyentes que llevan 10 años en una iglesia y otro que lleva 1, pero ese 1 tiene más madurez que el que tiene 10. ¿Por qué? Porque ese que lleva 1 decidió obedecer completamente. Y ese que lleva 10 años decidió obedecer paulatinamente, temporalmente, ocasionalmente. Algunas veces obedece, cuando le conviene. Ese creyente, el que quiere agradar a todo el mundo, ese creyente nunca crece, el que quiere agradar a todos. Quiero darte una mala noticia, no vamos a agradar a todos. Si tú eres el creyente que está agradando a todos, examínate, algo errado está en tu vida. Porque si tú no incomodas a nadie, algo no está bien. Tu vida tiene que incomodar al carnal, por hermano. Tiramos chistes dobles sentido y este es el único que no se ríe. Incomoda. Ay, nos reímos hablando y viste esta mujer y esto otro y el otro. Ay, y tú. Nada, callado. Te incomoda, te chato. Te chato. Te aburre, fome. Te fome. Pero mi corazón está recto ante Dios, puro, cuidando mis ojos, cuidando mis palabras, porque yo entiendo el poder que hay en todo eso. Porque yo no soy tonto, yo estoy estudiando la palabra semana tras semana, por hermano. Todas las semanas estamos creciendo. Así como un bebé, el Luciano ahora está grande, ya mira, se mueve, porque es bueno para tomar leche. Pero todos los días está tomando leche. Usted piensa que si usted no está alimentándose toda la semana, usted piensa que y practica lo que está enseñando, usted cree que no va a crecer, va a crecer. En la práctica, en la obediencia crece. En la obediencia somos promovidos, somos afirmados y Dios nos mueve a una dirección de crecimiento. Él nos lleva a un crecimiento.
Él confirma nuestro llamado y Él nos ajusta firmemente en el lugar de obediencia. Viene un estiramiento espiritual. Amén. Pero estamos en el lugar de padecimiento, están pasando cosas no muy cómodas, la carne quiere gritar, la carne quiere hacer lo que le gustaba hacer antes y ahora como que no quiere, pero ahí está en obediencia. Tú te sometes porque tu carne es débil, mayor el que está en mí, tu carne eres débil. Gloria a Dios que la carne es débil porque el espíritu es fuerte. Porque si la carne fuera fuerte, estaríamos todos viviendo una vida sin santidad, sin consagración. Pero como la carne es débil, yo la puedo someter. Yo puedo decirle a eso no. Yo puedo cuidar mi vida, sí. Porque mayor el que está en nosotros. Si yo peco es porque quiero. Si yo peco es porque quiero, no porque el diablo es más fuerte que Dios. No, es porque quiero. Amén. Aleluya. Entonces, Él nos va a afirmar. Vamos a crecer, vamos a ser establecidos rápidamente, vamos a entrar en una dirección determinada, vamos a entrar, se fijan cuando la gente está corriendo los 400, los 1000 metros planos, empiezan a dar vueltas en la cancha, pero cuando llegan los últimos 100 metros, entran en la recta, en ese lugar ya van a llegar a la meta y corren rápido para ganar. Bueno, Dios nos direcciona a ese lugar de los 100 metros para llegar rápido al lugar que quiere que llegue. ¿A quiénes? A los que están en obediencia en medio del padecimiento, en medio de la persecución, en medio de la situación, en medio de una crisis, en medio de una injusticia, en medio de miles de cosas que vienen contra nosotros por el diablo. En medio de todo el que el diablo está levantando, como siempre hablamos, Dios transforma la maldición en bendición. O sea, en medio de toda la presión que el diablo está levantando, queriendo detenerte, tú tienes la opción de que todas esas pruebas, de ti salga ese oro, de ti salga ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, esa mujer íntegra, esa mujer en línea con la palabra, esa mujer que no tranza, esa mujer, ese hombre que vive las cosas de Dios sin mirar atrás. Tenemos la palabra, resistimos, avanzamos, oramos en lengua, nos congregamos, nos alimentamos y todas esas situaciones por un tiempo las sostenemos y pasamos. Y pasamos a otro nivel. ¿Se han fijado los juegos electrónicos que van level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, Pero para pasar al otro level, al otro nivel, yo debo tomar técnicas, ¿cierto? De estar atento. Yo no me puedo estar así jugando y estar así, mirando la tele, distraído. ¿Cómo tengo que estar para yo ganar y pasar a los niveles? Concentrado. Si te dice algo, ya, pero escucha, no, voy a pasar. El diablo siempre en el último, cuando ya vas a pasar, él pone más obstáculos y más distracciones. Porque tú estás listo para pasar al otro nivel y te empiezan, ya, pero ven, haz esto. No, yo te quiero. Y él parece que más viene la presión para soltar. En el último segundo, para pasar al otro nivel. Reciba esto del Espíritu. Hablando el Señor. Entonces, hermano, cuando usted está a punto de crecer, van a venir distracciones. No se distraiga. No se distraiga con los problemas y las circunstancias. No se distraiga. Siga firme en la palabra. Y va a pasar al level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8, level la gloria. Porque vamos siempre de gloria en gloria
y de victoria en victoria. ¿Por qué hay victoria? Porque hay oposición, no habría victoria, sería ridículo decir, vamos de victoria en victoria, si hay oposiciones, por hermano, por eso vamos de una victoria a otra victoria, a otra victoria y a otras victorias. Amén. Porque estamos creciendo, avanzando en medio de oposición. En medio de la oposición que el diablo opera, porque él es el Dios de este mundo, nosotros vamos creciendo. Dice, además, 3, fortalezca. Vimos, perfeccione, afirme y fortalezca. La tercera, son 4. Fortalezca. Es la palabra griega esteno. Esteno. ¿Qué significa esteno? Confirmar en un conocimiento y poder espiritual. Nuevamente, fortalezca es la palabra griega esteno. ¿Qué significa? Confirmar en conocimiento y poder espiritual. Cuando estamos en ese lugar de obediencia, de padecimiento en obediencia, no padecimiento en desobediencia, no en padecimiento en la carne, llorando, quejándose, no, padecimiento en el espíritu. Estoy viviendo situaciones, pero ahí estoy firme, estoy en el lugar de obediencia, pero vienen situaciones. En ese lugar dice que va a haber esteno. O sea, voy a ser confirmado en conocimiento y poder espiritual. ¿Saben qué, hermano? Tenemos la autoridad del creyente y todo eso, pero ¿sabe que cuando dice confirmado en la autoridad espiritual, está hablando de influencia? Diga, influencia. ¿Qué va a acontecer? Que tu influencia va a ampliarse. O sea que tú vas a empezar a influenciar a más gente. Va a ampliarse tu nivel de influencia. Dios te va a confirmar con una mayor influencia y conocimiento. O sea, va a haber en ti mayor sabiduría, revelación. Wow, eso fortalezca. ¿Se fijan que hay más cosas? Y por último dice, establezca. Establezca viene de la palabra griega temelio. Temelio dice para establecer una base, erguir, consolidar y asentarse. Establezca en ese lugar, es el lugar donde Dios te va a llevar a erguir, a ir a niveles altos, a niveles de unción, de gracia más alto. Gracia, habilidad, capacidad, que Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Viene, Dios establece y Dios cuando establece un crecimiento en alguien, Él no quita el crecimiento. A no ser que esa persona se descarríe, no quiere nada con el Señor, no va a estar establecido, ni fortalecido, ni va a tener firmeza. No. Pero en el lugar de obediencia siempre vamos a estar en un crecimiento donde Dios nos va a erguir, nos va a llevar a niveles altos. Amén. Amén. Es solo mirar la historia de nuestro ministerio Verbo de Vida, cómo partió con el apóstol va y en lo que va. Aumento de influencia, crecimiento, sabiduría e inteligencia mayor. Entonces, mis queridos, cuando estamos, ahora leámoslo de nuevo, Primera de Pedro 5:10, con la revelación. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, o sea, hayáis sufrido
un poco de tiempo, Él mismo va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. O sea, Él mismo te va a ajustar, Él mismo te va a llevar a establecer rápidamente a una dirección correcta. Él mismo, ¿cierto?, te va a confirmar en autoridad e influencia espiritual, y Él mismo te va a erigir. Aleluya. Todo parte. Obediencia. Obediencia. Entonces, hermanos, no se admire si está en el lugar de obediencia y está viviendo situaciones complicadas. No se admire. Voy a ser establecido, voy a ser fortalecido, voy a ser afirmado, voy a ser ajustado, voy a ser levantado, voy a ir a un nosotros predicamos, estos predican fe, todo va a ir bien, que todo va a salir bien, va a salir todo bien, sí, pero no estamos diciendo que es color de rosa todo, hermano, porque la Biblia dice que hay padecimiento, pero la Biblia dice que hay victorias en el lugar de obediencia. Tú puedes tener todo el conocimiento de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, haber recitado todos los versículos, de recitarlos todos los días, pero no estás obedeciendo a lo que Dios te está diciendo que tú hagas. Eres el tímbalo que suena, o sea, no tiene ninguna influencia. Suena, pero no tiene ninguna influencia. Amén. Aleluya. Usted estudie la historia del libro de Génesis en el capítulo. Está aprendiendo algo, ¿no? Amén. Quiero con esto ir terminando. Se pasó rápido. Van a ser las 10. Estuvo bueno, parece ser. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, hermano, es asombroso. Espero no demorarme. Porque ahí, hermanos, vemos exactamente lo que acabamos de estudiar. Vemos a un joven llamado José que Dios le da un sueño. Él tiene un sueño y esos sueños, ¿cierto?, mostraban que los hermanos, que hasta su papá, iban a postrarse ante él. Era como un poco arrogante hablar eso ante los hermanos. Pero como él era un joven de 17 años, no tuvo la sabiduría de hablarlo íntimamente con su papá. Él lo hablaba a todos los hermanos. ¿Y qué produjo? Envidia. Amén. ¿Tenía falta de sabiduría José? Era un joven de 17 años, ¿sí? ¿Necesitaba ser ajustado? Sí. ¿Necesitaba crecer? Sí, era un joven, como nosotros fuimos y seguimos siendo. Y estamos en una etapa de crecimiento. ¿Despertó envidia? Sí. Fíjese que sus hermanos, los hijos de Israel, acuérdense que Isaac y Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, Israel. Israel tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel, tan famosas las 12 tribus de Israel, 9 de ellos vendieron a su hermanito, al noveno, lo vendieron como esclavo a Egipto. Los 12 tribus de Israel, de donde nacieron las 12 tribus de Israel. Ser vendido como esclavo en ese tiempo significaba que esa persona perdía su herencia, perdía su apellido, perdía su nombre. Era un don nadie y tenía que ser esclavo para toda la vida, y además sus hijos y su esposa también esclavos. Miren lo que hicieron los hermanitos, los de las tribus de Israel, los de las 12 tribus de Israel. Miren lo que hicieron con su hermanito el noveno. Él tenía todo.
era regalón de su papá. Fue vendido a la esclavitud. Yo creo que él lidiaba todos los días, se levantaba todos los días sabiendo que era un don nadie, siendo uno de las tribus de Israel, ahora era un don nadie, vendido por sus hermanos, sin nombre, como un esclavo. ¿Dónde está el esclavo conocido como el esclavo ahora? Él tuvo muchas oportunidades para amargarse. Él pudo haber reclamado y hablado y quejándose todo el rato porque estaba padeciendo. Estaba padeciendo injustamente. Porque él tenía un sueño. Yo creo que él lidiaba y resistía todos esos pensamientos que día a día combatían con él. Fue vendido como esclavo con 17 años. Sirvió 10 años a Potifar, uno de los grandes ministros del faraón. Por 10 años, y uno de ustedes estudia la Biblia va a ver que Potifar lo puso en todo, con toda la autoridad de su casa, porque veía que Dios estaba con él. Dios no va a estar con alguien, y ninguna persona va a levantar a alguien que anda amargado, murmurando, quejándose, y siempre cabizbajo. Nadie va a poner de jefe a una persona triste, amargada y cabizbaja porque no influencia a nadie y te tira para abajo el ánimo. Entonces, eso ya nos demuestra, y decía que la gracia y favor estaba con él, eso nos demuestra que él decidió dar vuelta a la página, siendo que era un esclavo, siendo que él había perdido su apellido, su herencia. Iba a tener que ser esclavo toda su vida según las leyes extranjeras. Pero él, en medio de todo ese padecimiento, decidió obedecer a Dios. Y llevaba 10 años sirviendo a Potifar. Y tenía buena pinta, era buen mozo, dice la Biblia. Y la mujer, una mujer que era la esposa de este hombre poderoso, lo más probable es que era una mujer linda, bella, de dinero, de influencia, de educación. Lo empezó a acosar. Pero él, como era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios, que había sido instruido desde pequeño hasta los 17 años por su papá, el hijo de Isaac, Jacob, Israel, él decidió no caer. Decidió ser fiel a su amo, a Dios, a su amo y a Dios. Pero la mujer, como vio, se vio rechazada en su indignación. Cuando lo quiso tomar para tener sexo con él, él corrió. Ella se quedó con una parte de su ropa y lo empezó a acusar de violación. De violación. Su amo, Potifar, que 10 años había confiado en él, confió obviamente en quién, en la esposa, su ayudidonia, y lo metió ¿a dónde? A la cárcel. Nuevamente, siendo un esclavo, había logrado avanzar 10 años de esclavitud, lidiando todos los días con ese pensamiento de mis hermanos, de mi papá, de lo que hicieron contra mí, resistiendo, teniendo igual una actitud positiva, una actitud de perdón. Fue enviado a la cárcel, y ahí en la cárcel él pudo haber dicho: ¿qué me sirvió? Mejor me hubiera acostado con esta, no hubiera estado hoy acá, mejor no hubiera tenido relaciones con ella. Pero él no se quejó. Y nuevamente nadie va a poner a una persona cabizbaja, deprimida, quejona, que anda siempre reclamando, que se queja de la vida. Esto es lo que me tocó a mí me tocó esto, mi hermano está disfrutando y yo aquí. Nadie va a levantar a un quejón, a un lloricón, a una persona que anda cabizbajo. Y ahí, ¿qué pasó en la cárcel? El jefe de la cárcel lo puso a cargo de toda la cárcel. Y dice que él estaba tranquilo porque sabía que José hacía las cosas y él estaba aprovechando el tiempo, y José hacía toda la pega del carcelero.
O sea, aún así en ese lugar difícil, nuevamente una injusticia, nuevamente un padecimiento, Él decidió dar vuelta a la página, seguir adelante. Él sabía que el sueño que Dios le había dado, esos dos sueños que Dios le había dado en el libro en el capítulo 37, los primeros versículos, sabía que de alguna manera se iba a cumplir. Pero él sabía que en el lugar de obediencia es el lugar de promoción. Y ahí en la cárcel, él pudo nuevamente amargarse. Y Dios no hubiese podido levantar a José si él se hubiese amargado y puesto a reclamar por todo lo difícil que había sido su vida. ¿Por qué? Porque Dios le iba a levantar como el segundo a bordo del mayor imperio de ese tiempo. Si él tenía amargura, él iba a encontrarse con sus hermanos y lo iba a degollar, y ahí iba a quedar las 12 tribus de Israel muertas. Uno de ellos era de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá iba a nacer Jesús de Nazaret. No podía tener amargura en su corazón porque se iba a encontrar con sus hermanos, iba a matar a todos, y uno de ellos era el descendiente de Jesús, el de la tribu de Judá. ¿Cómo iba a levantar a un amargado, a uno que iba a querer cobrar venganza cuando tuviera a los hermanos cara a cara, los que lo habían echado, los que lo habían tenido ahí? Aleluya. ¿Sabe que la gente de Dios le da un sueño, le dice algo, y como no pasa nada en 3 meses, se enojan, desiste? Pasa 3 años, no pasa nada, se enojan y desiste. ¿Sabe cuánto pasó de que Él se transformó en el segundo a bordo del mayor imperio y se cumplió la promesa que llegaron sus hermanos buscando alimento porque iba a haber hambre, iba a morir toda la gente? ¿Sabe cuánto pasó desde que fue vendido hasta que estuvo con su hermano y los bendijo? 20 años. Pero en 20 años se cumplió la promesa. Y en esos 20 años Él no murmuró. Tenía argumentos, mucho más que usted, querido. Mucho más que usted. Mucho más que usted. Hay creyentes que por menos cositas murmuran y se quejan. Y, mi vida es mi vida. Me tocó la peor vida. Me tocó este hijo, me tocó esta casa, me tocó este viejo, me tocó esta vieja, me tocó este papá, me tocó este mamá, me tocó este colegio, me tocó. Pobrecito de mí, soy lo peor de esta tierra. ¿Se imaginan a José? Él tenía argumentos para decir eso. Él tenía motivos para decir eso. Pero él no. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo ajustó porque era un niño que al principio hablaba de más. Él fue establecido, direccionado, puesto en un lugar de influencia y erguido por autoridad para influenciar y para salvar a Israel, porque de ahí van a ser el Salvador, descendiente de la tribu de Judá, y van a ser de la genealogía aquel que iba a traer la salvación. Reflexione, querido, con este mensaje de hoy. Saque sus quejas de su boca. Déjese de sentirse el pobrecito y la pobrecita. Y empiece a ser como un José. Porque Dios en este tiempo está levantando los José.
Dios en este tiempo está levantando corazones como los de José. Obedientes. Que no murmuran. Que son fieles. Que sirven a Dios con intensidad. Aleluya. Por eso eran elegidos. Él era puesto en lugar porque él hacía todo para Dios con alegría. Era esclavo y servía con alegría. 10 años siendo el mayordomo, sirviéndole, lavándole los pies, llevándole las cosas. 10 años sirviendo. Yo he servido ya tantos años en la iglesia y va a seguir sirviendo. Amén. Amén. Porque es lugar de crecimiento. Amén. Es lugar de ser establecido, direccionado, erigido. No sé usted, pero esto me edificó a mí. Yo hoy día no soy el mismo. Si usted sigue siendo el mismo, misericordia de su vida, hermano. Porque, hermano, con todo lo que Dios nos enseña, tenemos que ser obedientes. Amén. Con todo lo que Dios nos enseña, hermano. Todos los días, todas las semanas, cosas tan filetes. Este filete miñón, hermano. Amén. Aleluya. Yo voy a predicar en la iglesia de nuestro supervisor ahora en el domingo, en Guarulhos, allá en Brasil, el domingo en la noche. Hermanos, y déjeme decirle que muchas cosas que ya usted recibió, yo las voy a hablar ahí. Porque muchas cosas que usted está recibiendo acá, el Señor las quiere pasar a otras naciones. Valore el filete que recibe, tómelo y obedézcalos. Obedezca el consejo, hermano. Déjese de ser mudo. Amén. Y empieza a obedecer. Amén. Es el mejor lugar. Amén. Amén. El mejor lugar, hermano. Déjese de andar dando vueltas en el desierto por no obedecer a lo que ya sabe que tiene que obedecer. Y no espere llegar a ser viejito y decir, ahora tengo que ser viejito. No, hermano. No, va a ser terrible ese día. Terrible. Que se va a encontrar pronto con irse y decir, ¿qué voy a decirle al Señor cuando me llama a prestar cuenta en el tribunal de Cristo? Si toda la vida no hice lo que tuve que hacer. Y ahora que estoy viejito, que sé que voy a llegar a Él, voy a obedecer, que no tengo fuerza. Ahí va a ir todo contristado al cielo. Todo contristado al cielo. Cuando diga el tribunal de gloria, tribunal. Ahí así, el tribunal. Sabiendo hacer lo bueno, no lo dice. Porque vamos a prestar cuenta a aquel que nos creó, hermano. Usted va a prestar cuenta porque su vida no es su vida hay millares de vidas. Mi obediencia con mi esposa ha traído esto. Y si no hubiéramos obedecido, y si hubiésemos dicho, pero mira, pasamos esto, pasamos esto otro, pasamos esto, pasamos esto otro, y hubiéramos dicho, mejor Señor, no vamos a seguir porque ha sido muy duro. Pero no estaríamos viviendo esto. No estaríamos viéndola a usted crecer, familia llegando de otras naciones, influenciando otras vidas de otros países, yendo a otros lugares, disfrutando esto es disfrutar ahora. La obediencia. Pero si hubiéramos estado los primeros años, todas las cosas que vivimos, hubiéramos dicho, es muy difícil. No estaríamos disfrutando. Entonces, el lugar de obediencia va a ser un lugar que va a disfrutar usted, va a mirar para atrás y va a decir, qué bueno, todo lo que ha avanzado.
Cuando recordamos los 9 años no es para vanagloria, sino que es para alegrarse de lo que hemos avanzado y de lo que viene por delante va a ser más majestuoso, más glorioso, más crecimiento. Eso fue la palabra del apóstol en el culto. Los 9 años que vienen van a ser majestuosos. Yo estudié majestuoso, inmenso, sublime, apoteósico. Aleluya. Y obviamente que nosotros sabemos para dónde vamos. Y va a ser así. Amén. Apoteósico, extremadamente, que la gente va a venir de otras naciones. Aleluya. Van a mirar nuestra iglesia y decir, aquí está Dios, no, aquí no, esto no es de hombre. Ya con solo mirar y estar dentro de la iglesia y decir, esto no es de hombre. Van a percibir ahí a Dios. Todas esas visiones que se han hablado de nuestra iglesia que van a venir de otras naciones, ya lo estamos viviendo en una menor escala, pero va a ser en una escala mucho mayor. Porque Él te lleva a una influencia, Él te establece con una autoridad de influencia por causa de la obediencia. Por eso es imposible mantenerte en un nivel como hoy estamos. Por los años no, vamos a ir. Estos 9 años fue crecimiento, pero fueron a la velocidad del sonido. Pero ya entramos a la velocidad de la luz. Aleluya. Los que han estado en la prédica saben lo que hablé de velocidad de la luz. Y si no, vaya al YouTube, ahí está la prédica y va a recibir revelación de lo que hablé. Amén. Amén. ¿Creció algo? ¿Creció algo? Si no, ya sabe que vuelva a escuchar las predicaciones, son una bendición, están yendo a otras naciones. Estamos creciendo en el conocimiento, revelación, cada día más. Los super jueves intensos están siendo intensos mismo, de revelación, de poder, de unción en la alabanza, de la palabra ungida, del cielo que viene. Hermano, Dios testigo que Él fue, porque yo estuve trabajando hasta 6:40 de la tarde sin parar, haciendo informe, esto. Solo Dios, ahí, hoy día. Hermano, cuando Dios te dice hazlo, ay, que no estudié, es que no oré 2 días, no ayuné, no, hermano. Si usted está siempre estudiando, siempre orando, siempre buscando, hermano, cuando Dios te dice, predica, ahí va a estar la unción. Ahí va a estar la palabra fluyendo. Usted sabe que yo trabajo, hermano. Y el día jueves, laboral. Amén. Confíe en el Señor, confíe en la unción, algo va a fluir dentro de su boca, algo bueno va a salir. Algo bueno. Amén. Pero cada vez que tenga tiempo, lea, medite, lea los manás diarios que está haciendo Dios mismo, inspirado. Yo no tomo ningún libro de otro lado, hermano. Estoy ahí sentado y digo, Señor, ¿qué voy a escribir aquí? Hay veces que ya voy, ya vengo con la idea, sí, ya me está mostrando. Hay veces que siento ahí, le doy una vuelta, miro el computador, veo algunos correos del trabajo y ahí estoy. Puf, de repente viene la inspiración y pues, un pan fresco. Y cuando me demora con el hermano me dice, ¿y pastor qué pasa? Hay una hermana que anda hambrienta en la mañana. Es como la guagua que quiere leche. ¿Y qué hora sale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y así de danza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero yo dándole amor. Me gusta esa actitud. ¿Qué pasa? Oye, a la hora no me va a sacar. Amén. Aleluya. Dios me da el tiempo para hacerlo. Que también es la gracia de Dios para poder estar ahí y poder hacerlo. Amén.